Saludos, profesora Salia. Le habla la estudiante Joyde Méndez de la quinta opción de la licenciatura de Español. En esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis de una novela, la novela Don Segundo Sombra, del autor Ricardo Giraldes. Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes. Aspectos formales de la obra. Ricardo Giraldes nació como porteño, habitante de Buenos Aires, el 13 de febrero de 1886, procedente de una familia noble de la capital. Tuvo una infancia pacífica y culturalmente rica, apasionado por el arte y la lectura, pero también sensible a los estilos literarios, a los cuales estaba expuesto durante sus viajes alrededor del mundo. Sus primeros dos libros están inspirados en una unión idílica, criticada por la opinión pública. Ricardo, sin embargo, entiende que el amor no es el tema en el que se siente más cómodo. Molesto por su fracaso, intenta deshacerse de sus obras, arrojándolos al pozo de la estancia, La Porteña. Algunos libros serán salvados, sin extremas, por su esposa. Corriente literaria. Ricardo Giraldes pertenece a la corriente literaria del criollismo. Esta es una corriente que surge en la última década del siglo XIX y se extiende hasta 1920. Fue un movimiento que nació con el propósito de retratar las costumbres populares, con los tipos y en el lenguaje del bajo pueblo, sobre todo del campesino. Motivó el desarrollo de la literatura regionalista, que reflejó la realidad política, humana, económica y social de un espacio determinado, y así creó una literatura original con base en los elementos naturales del continente. A medida que los pueblos se desarrollaron, la corriente literaria del criollismo evolucionó. El motivo pasó a ser de rústico y campestre a más citadino y civilizado, para así moverse al ritmo de este desarrollo social. En este nuevo estadio de desarrollo, el criollismo generó lo que se conoció como la literatura regionalista. Características del criollismo presente en la obra. La Ilustración se caracterizó por el valor que le dio a la razón por encima de la fe y su confianza en el progreso, pero también en la base del liberalismo que defiende la iniciativa individual y las libertades civiles. Dentro de la obra se puede observar cómo el personaje principal, con su estilo de vida, deja plasmado su manera de alcanzar aquellos éxitos a través de su libertad. En toda la historia se muestra lo que piensa, lo que ve, qué visión tiene de los lugares que conoce, cómo define a cada persona que se encuentra. Cita: como un turco me eché a la espalda recado y ropa, medio dormido llegué al corralón, enfrené mi petizo, lo ensillé y abriendo la gran puerta del fondo gané la calle. Lo rural. El criollismo encontró en el campo el símbolo tanto de lo nacional como de lo popular. Por eso, la última literatura criollista exaltaba los personajes y las costumbres rurales por tratarse de regiones no modernizadas. El autor deja claramente aquellos lugares rurales como lo es el campo, destacando la importancia del mismo a través de los recorridos que dan sus personajes en aquellos lugares. Cita: absorto en el movimiento de los paletas fuertes y el cabeceo rítmico, esperé a los troperos, el sol matinal, pegando de soslayo en aquellos cuerpos, dorábales el perfil de un trazo angosto y las sombras se estiraban sobre el campo en desmesurada parodia. Costumbres locales. Aunque se extendió por toda Latinoamérica, el criollismo de cada país se distinguía de los demás, porque describía en detalles las costumbres y personajes locales de cada país. Por eso, el criollismo es simultáneamente localista y regional. La obra deja expuestas las costumbres de personas de otros países y al mismo tiempo de aquellas costumbres adoptadas por personas del pueblo. Cita: en un lugar central, 3 españoles hablaban fuerte y duro, llamando la atención sobre sus caras de baturros o dependientes de tienda. Vecino a la entrada, un matrimonio irlandés esgrimía los cubiertos como lapiceras. Ella tenía pecuadas las manos y la cara, como huevo de tero.
El hombre miraba con ojos de pescado y su cara estaba llena de venas reventonas, como la panza de una oveja recién cureada. Dialectos y leyendas. La representación de lo autóctono no solo se realizaba a través de los personajes y paisajes, sino también a través del lenguaje. Por eso, el criollismo utilizaba frases o palabras en dialectos locales, como el lenguaje indígena de las poblaciones de cada región. Cita: Buen día, don Segundo. Buen día, muchacho. Te estaba esperando para hablarte. Diga, don, ¿va a volver a ensillar su potrillo? Y de no, bueno, no te vi ayudar para que no andes sirviendo de diversión a la gente. Aquí nadie nos va a ver y va a hacer lo que yo te mande. Aquí vemos entonces cómo se utilizaba esos dialectos o ese lenguaje propio de los indígenas de cada región. Argumento. El relato transcurre en San Antonio de Areco y el resto de la Pampa Argentina, donde Fabio Cáceres recuerda su niñez de huérfano. Durante 3 años permanece en la escuela, luego sus tías lo sacan de ahí y comienzan a usarlo como mandadero. El niño pasa el resto del tiempo en el río pescando bagres, que luego cambia en la pulpería por golosinas o cigarrillos. Don Segundo Sombra, un gaucho solitario, a quien admira, es un modelo a seguir y de quien aprenderá a ser gaucho, uniéndose a sus andares. Gracias a las dificultades y problemas que se encuentra a lo largo de su camino, Fabio logra madurar y convertirse en un buen hombre. En todo el camino está acompañado por su padrino, Don Segundo Sombra, con quien recorrerá el campo y aprenderá la vida que éste le deparará. Tema y subtemas en la obra. El tema de la obra es el deseo a la libertad. Este se refleja en la vida de Fabio Cáceres, que desde temprana edad se sintió cómodo en los ambientes de los lugares que concurría. Asimismo, inconscientemente deja sus días por seguir a Don Segundo Sombra, hombre aventurero que tiene la pampa como una invitación a una infinita libertad. Cita: En el pueblo sabían mi paradero y posiblemente querrían obligarme a volver para casa. Eso hizo K no me haría daño, porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones que aceptar aquel destino. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas. Yo era una vez por todas un hombre libre, que ganaba su puchero, y más bien viviría como puma, alzado en los pajales, que como cusco de sala entre las faldas hediondas o saumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas. A otro perro con ese hueso. Buen nacido me había salido en la cruz. Entre los subtemas tenemos el trabajo del campo, el sacrificio del trabajo en donde el cuerpo está expuesto al riesgo a un accidente. Personajes, según su importancia, principales. Fabio Cáceres, de niño, es encomendado a sus tías por su mamá, ya que en la ciudad podría asistir al colegio. Estas, luego de un tiempo, dejan de enviarlo y comienzan a utilizarlo de mandadero y a maltratarlo. Mientras realiza estas tareas, conoce a muchas personas del pueblo, ocultando su identidad para no ser enviado nuevamente con sus tías. Además, se topa con Don Segundo Sombra, en quien encuentra un modelo a seguir. Por ir tras él, escapa de la casa de sus tías y pide empleo en la hacienda de Galván. Allí se reencuentra con su padrino y emprende el viaje como arriero, donde aprende todo lo necesario para ser un buen gaucho y convertirse en hombre. Don Segundo Sombra es el típico gaucho con sus cualidades de voluntad, coraje, valentía, entereza, ingenio, dominio de sí, maña, paciencia y prudencia. Este era un hombre con el pecho vasto, las coyunturas huesudas, como su tez era ahindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Don Segundo Sombra era además un hombre paciente y práctico, ya que sabía todos los recursos del oficio de domador. Personajes secundarios. Las tías.
Eran solteras, mandonas, gritonas, y cuando Fabio llegó a su casa parecía que solo pensaban en su bienestar. Pero a medida que pasó el tiempo, utilizaron a su sobrino como mandadero. Fabio Cáceres padre. Padre de Fabio Cáceres, aunque el hijo nunca lo supo hasta el día en que murió. De vez en cuando compartía con su hijo alguna que otra salida sin confesarle la verdad. Elementos de la narración. Un niño vivía en el rancho con su madre. Esta, para que el niño estudiara, lo envió con sus tías. Por un tiempo, sus tías enviaron al niño a la escuela, pero luego lo tomaron de mandadero, provocando que el niño se escapara. Desarrollo. Una noche, al regreso de la pesca, el niño se encontró con un forastero. Inmóvil, mira alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso. Aquella silueta de caballo y jinete me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser. Don Segundo, una leyenda andante, ha vuelto al pueblo y tiene oportunidad de demostrar su valentía enfrentándose a un montón a quien desarma y perdona la vida en presencia del joven. Este, que admira su entereza, deja todo y va a buscar trabajo en la misma instancia donde se dirige el gaucho. Nudo. Un día, mientras trabajan en una estancia, reciben una carta dirigida al muchacho desde su pueblo natal. Por ella se entera de que el nombre real del joven es Fabio Cáceres. El rico hacendado que lo protegía era su padre, quien al morir le deja en herencia toda su fortuna. Desenlace. 3 años después, Fabio se ha convertido ya en un estanciero, aunque sin olvidar su vida anterior. Don Segundo Sombra lo ha asesorado fielmente en la dirección de la propiedad. Sin embargo, incapaz de permanecer tanto tiempo en un mismo lugar, el viejo gaucho decide continuar su interminable camino de hombre libre. El narrador. El narrador se encuentra en primera persona. Es la voz del personaje que actúa en la narración como Don Segundo Sombra. Es un joven cuya verdadero nombre recién se descubre al final de la narración y en la que se relata el proceso de formación de este luego de decidir buscar la libertad en la pampa y en el mundo vivencial del gaucho. Es decir, que la historia es autobiográfica y el narrador de la historia es el mismo Fabio Cáceres. Cita. De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pateaba en un charco. La estructura narrativa es lineal o cronológica. El discurso sigue un orden desde el momento en que el narrador inicia contando sus recuerdos, que se puede observar todos los acontecimientos que se desarrollan. Bien, esto es todo lo que me compete a mí en cuanto a la novela Don Segundo Sombra.